días, ¿cómo está? Le saluda el padre René Grimaldi. Bienvenido a su programa Con la Fe y la Razón, temas de actualidad para jóvenes y adultos. En este programa tenemos hoy un tema muy interesante titulado Intercesión e imágenes de los santos. ¿Qué tan correcto es hablar de esta realidad? Algunas personas critican a los católicos porque tenemos imágenes de los santos, porque les rezamos, les tenemos devoción, e incluso llegan a decir que es pecado rezar a los santos, tener imágenes de ellos. Por eso en este programa vamos a intentar dar alguna serie de ideas o razonamientos en torno a esta situación. Como ya hemos hablado en otras ocasiones, vamos a referirnos no solamente a la Sagrada Escritura. La Biblia tiene una parte de la revelación de una serie de verdades, pero también podemos con la razón, con la historia, con la tradición de la Iglesia, descubrir cuál es el sentido profundo de las verdades que Dios ha querido revelarnos. Precisamente vamos a dedicar este programa a dos partes. La primera se llamará Imágenes de los Santos y la segunda ya el tema de la intercesión. Y para comenzar quería referirme a un texto que es muy conocido y que a veces nos lo muestran los que no son católicos para decirnos que no se debe, que no es correcto tener imágenes de santos. Precisamente es un texto que está recogido en el libro del Éxodo, Éxodo 20, 4 al 5, dice lo siguiente: no te harás escultura ni imagen de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas por debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas ni les darás culto. Es un texto muy claro que manifiesta la prohibición de hacer alguna imagen. Y podemos preguntarnos cómo entender este texto. Básicamente hay como unas tres maneras o modos de abordar a este texto que hemos leído. La primera es darnos cuenta que en aquella época el pueblo de Israel se encontraba rodeado de otros pueblos, tanto mientras estaba en la zona de Palestina como mientras estaba en la época del destierro. Y en aquellos pueblos era más o menos corriente tener imágenes o ídolos de dioses, lógicamente falsos. Ellos pensaban que con esas imágenes, con esos ídolos, podían como dominar a esos dioses. Por lo tanto, cuando Yahvé, Dios, el Dios único, se revela y se manifiesta, va a subrayar su trascendencia, que Él no es como esos dioses que son falsos, que además es el único Dios que es espiritual y que nadie puede someterlo a Él. Por lo tanto, en el texto leído del Éxodo, ahí aparecen dos prohibiciones. Por una parte, no hacer imágenes de dioses falsos y también ni siquiera hacer imágenes del Dios verdadero. En este sentido de resaltar la trascendencia de Dios y que el pueblo no puede dominarle con esa imagen. De hecho, hay un texto de la Escritura donde nos recuerda que ni siquiera los israelitas, los judíos, podían pronunciar el nombre de Dios. Siempre en este contexto de, digamos, respetar, guardar la trascendencia de Dios. ¿En qué sentido trascendencia? Que Dios no es como nosotros, que no está como prisionero en el mundo, sino que Él está lejos, fuera de nosotros, pero a la vez, como veremos, más cercano. Otra idea a tener en cuenta es la siguiente, y es que ese texto leído del Éxodo se encuentra en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, que es parte de esa revelación progresiva de Dios. Como es bien conocido, Dios se ha ido revelando poco a poco, como un pedagogo, como un maestro. Cuando un maestro o una maestra dan clases, por ejemplo, no sé, en segundo grado, en primaria, no enseñan derivadas e integrales a sus alumnos, sino que comienzan a enseñarles a sumar, a restar poco a poco. También así ha sido la revelación de Dios. En un primer momento, en este caso en el Antiguo Testamento, se hace esta prohibición respecto a las imágenes, pero veremos que poco a poco después se irá como aclarando mejor el sentido de esto. De hecho, en el Nuevo Testamento se llega al culmen, a la plenitud de la revelación. En el Nuevo Testamento Dios sigue siendo trascendente, pero Dios también se acerca. Dios se muestra como muy cercano a nosotros, tanto así que Él, Cristo, que es Dios hecho hombre, toma forma humana. En Cristo se nos muestra el rostro, la imagen de Dios. Ya veremos qué interesante es cómo toda esta evolución que se dará en el Antiguo Testamento va encaminada a mostrarnos el rostro de Dios en Jesucristo. Precisamente quería referirme a dos escenas o pasajes del Antiguo Testamento donde Dios no solamente permite, sino que ordena que sean imágenes. Imágenes que son como símbolos que están vinculados con la salvación que traerá Jesucristo nuestro Señor en el Nuevo Testamento. Vamos a referirnos en primer lugar a una de ellas, que es la conocida y llamada serpiente de bronce. Esto viene narrado en el libro de los Números,
nos va contando parte de la travesía del pueblo de Israel por el desierto. Han salido de Egipto, han sido liberados, pero en un momento están ya como cansados. Están como cansados de estar en el desierto, las penalidades que hay ahí. De hecho, se rebelan y se quejan contra Moisés. Estamos en este lugar que no hay ni agua, no hay ni pan. Tenían el maná, pero también estaban ya cansados del maná. Se rebelan y entonces Dios, Yahvé, en su sabiduría, Él sabe por qué, manda unas serpientes venenosas para que los piquen y algunos mueren. Entonces el pueblo se dan cuenta que han hecho mal, que se han rebelado contra Yahvé. Entonces le piden a Moisés que interceda por ellos para que pase algo y Dios los salve. Moisés intercede. Entonces resulta que Yahvé le dice lo siguiente a Moisés. Números 21, 8, 9 dice: el Señor dijo a Moisés: haz una serpiente venenosa y ponla sobre un mástil, y todo el que haya sido mordido y la mire vivirá. Y continúa: Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un mástil, y quien la miraba fijamente, la serpiente de bronce, vivía. O sea que vemos en ese texto cómo Yahvé ordena, Yahvé mismo manda a hacer una imagen y además le adjudica a esa imagen un poder curativo. Sabemos que no es tanto por ella misma, es Dios que daba a esa imagen, a quien la veía, con fe, digamos, en el sentido de querer curarse, quedaba curado. Es algo que también se repite ahora. Tenemos los católicos imágenes de Cristo, la Virgen, los santos. No es tanto la imagen en sí la que es salvífica, sino Dios ha vinculado a la fe de la persona que se dirige a esa imagen, que le remite al santo, a Cristo, y en definitiva a Dios mismo. De hecho, esta serpiente en el Antiguo Testamento, esta serpiente de bronce que Moisés hizo, es imagen de Jesucristo. ¿Cómo así? ¿Sí? Porque es un ser que está colgado ahí en un madero, en una cruz, veremos después, es un ser que salva. La serpiente salvaba de las mordeduras. Cristo va a salvar del pecado que nos acoge a todos, que nos acecha a todos. De hecho, en el Nuevo Testamento hay un texto que confirma esta interpretación. En Juan 3, 14, 15 dice lo siguiente: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga por él la vida eterna. O sea, el Nuevo Testamento corrobora esta interpretación, que Yahvé mismo manda a hacer imágenes en el Antiguo Testamento que están vinculadas al misterio salvífico de Cristo. Ahora pasamos a otro caso u otro ejemplo de cómo Dios permite hacer imágenes. En esta ocasión viene narrado en el libro del Éxodo. Está hablando lo que se llama el Arca de la Alianza y los ángeles que se construyeron sobre ella. El Arca de la Alianza era una especie de cofre largo, construido de maderas preciosas, también con metales preciosos, porque estaba destinado a Dios, a la salvación de Dios, tal como hace ahora la Iglesia Católica, que le dedica a Dios lo mejor en los altares, en las iglesias, porque Dios, siendo el más importante, se merece lo mejor que podamos darle. Pues resulta que en esta Arca de la Alianza se contenían los siguientes elementos: el báculo de Moisés, un recipiente con maná, que fue ese alimento que Dios dio a Israel en el desierto, y luego las tablas de la ley. Pues el Arca de la Alianza era muy importante porque llevaba en sí misma la guía de la salvación o símbolos de la salvación que Dios había obrado en su pueblo. Pues resulta que esta arca tenía encima una especie de plancha de madera cubierta en oro que la cubría, era una placa de oro que cubría a esta arca. Se llamaba el propiciatorio. Y resulta que Dios ordena a Moisés que en este propiciatorio, esta placa gruesa de oro que cubría el arca, construya lo siguiente. Le dice así en Éxodo 20, 18 al 20: labrarás